Bueno, pues damos la bienvenida a los estudios de Onda Regional. Antonio Gómez Fairén, presidente del Consejo Jurídico de la región. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Aquí a Onda Regional. Nos ha dejado el alcalde José Ballesta, con el imagino que mantenía usted una relación estrecha también, ¿no? Sí, además tengo que decir que bastante antes de que él se dedicara no solo a la política, sino a sus diversos cometidos como rector de la universidad, es decir, lo conozco de que era un crío prácticamente, porque el jefe, cuando yo era inspector de Hacienda de la inspección, se llamaba Juan Viñas y era el suegro de José Ballesta. Es decir, José se casó con Pilar, la mujer de mi jefe, y claro, estoy hablando de hace 40 años, con lo cual yo lo conocí a él cuando prácticamente todavía no había terminado la carrera. Vamos a hablar del Consejo Jurídico de la región. Recientemente, el mes pasado, creo que mantenía usted además una reunión con Carmen Calvo. Venía a visitar el Consejo Jurídico de la región, la responsable presidenta del Consejo de Estado, en este caso. ¿Qué relación hay entre ambas instituciones? ¿Hay alguna relación? Suele haber una relación fluida, al margen ya de que la doctrina que van creando estas instituciones pues es una doctrina común, al fin y al cabo, pero en el caso concreto de la visita de Carmen Calvo es que se está cumpliendo el 500 aniversario de la creación del Consejo de Estado. Y con ese motivo ella está haciendo unas giras y una serie de actos, tanto en Madrid como de forma periférica, con los órganos consultivos de las comunidades autónomas. Y una de las visitas que quiso hacer, y nosotros pues la recibimos con total cariño, fue al Consejo Jurídico de la región de Murcia, que todavía no había venido ni ella ni ningún representante del Consejo de Estado como presidente. Es verdad que hay un cuasi murciano, que es Leopoldo Calvo Sotelo, que ahora mismo es el secretario general del Consejo de Estado, y tenemos mucha relación con él también, pero vamos, la visita fue muy amable, intercambiamos pues temas que afectan a ambas instituciones, y porque no hay que olvidar que el Consejo Jurídico de la región de Murcia es, dentro de la comunidad autónoma, lo que es el Consejo de Estado al resto de España. Hay que recordar que los consejos consultivos se crean a partir de que se asumen las competencias mediante transferencias de casi prácticamente todo lo que genera un gobierno. Y desde que hay una capacidad normativa y la necesidad de hacer actos administrativos en sanidad, en educación, en trabajo, todas las consultas y todos los dictámenes que son preceptivos o que eran preceptivos por el Consejo de Estado, ahora son preceptivos para el órgano de la comunidad autónoma respectiva. Y en Murcia es el Consejo Jurídico de la región de Murcia. Son, como dice usted, consultas, dictámenes y también, Antonio Gómez Fairén, reclamaciones patrimoniales donde ciudadanos o determinadas instituciones reclaman a las administraciones, a los ayuntamientos, al gobierno regional, a distintas consejerías, resarcirse de determinados daños patrimoniales. ¿Es complicado mantener la independencia? ¿Son ustedes 4? Somos teóricamente 5, pero hay una vacante. Hay una vacante, efectivamente, pero 4 ahora mismo sí. Operativos. ¿Cómo velan por esa independencia, ¿no? Con voluntad de trabajo y voluntad de acuerdo. Es verdad que hay veces que un dictamen que puede ser más complicado y tener el derecho no es una actitud pacífica, tiene muchas interpretaciones y por eso existen los jueces. Entonces lo que hacemos es que si un tema no está suficientemente maduro para aprobarlo con el consenso de todos, se aparta y se vuelve a recoger a la semana siguiente hasta que llegamos a una redacción que todo el mundo considera que es la correcta. Y tengo que decir que todos los dictámenes que se han aprobado en el Consejo Jurídico han sido por unanimidad, cosa que da cierta tranquilidad en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo en que ese dictamen es el correcto. La renovación de los cargos está pendiente, y está pendiente sí. desde hace tiempo. Usted mismo es presidente en funciones del Consejo, lo es otro de los miembros, hay una vacante. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire usted, el Consejo se nutre por nombramiento. De los 5 que son, 2 los nombra el Consejo de Gobierno. Y los otros 3 exigen una mayoría cualificada, que en este caso es de 2/3 de la Asamblea Regional. Y allí no se ponen de acuerdo. Y ese es el tema. Ahí, pues yo espero que cuando las aguas se calmen, que se pongan de acuerdo, porque tienen que escoger juristas de reconocido prestigio. Ahora también hay que recordar que hubo una modificación de la ley del Consejo que pretende que la elección sea paritaria entre hombre y mujer. Es decir, el Consejo de Gobierno, de los 2 que tiene que nombrar
un varón y una hembra, ya lo hizo. Están Blanca Soro, que es catedrática de Derecho Administrativo, y Salvador Pérez Alcaraz, que es también un profesor de Derecho Administrativo y además con una trayectoria absolutamente impecable a lo largo de su vida profesional. Y la Asamblea tiene que hacer lo mismo. 2 varones y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, para que también sea paritaria la aportación de la Asamblea Regional. Lo que pasa que al ponerle ya los nombres a esos consejeros o consejeras, ahí vienen las dificultades. Pues ahí hay dificultades. No se ponen de acuerdo en la Asamblea. ¿Dónde situamos al Consejo Jurídico de la Región, Antonio Gómez Fairén, entre quizás los ciudadanos puedan tener, o no lo puedan tener tan claro, entre lo que es ahora mismo la comisionada de la transparencia o el equivalente a un defensor del pueblo? Es que ¿Dónde está el encaje? Son cometidos distintos. Usted antes lo ha dibujado. Serían 2 grandes asuntos que aborda el Consejo Jurídico. Uno es la necesidad de dictámenes que están relacionadas con toda la producción normativa de la Administración autonómica. Órdenes, decretos, leyes, etcétera. Y también todo lo que con motivo del día a día de la gestión de los asuntos públicos, pues sabe usted que hay actos administrativos, que se hacen contratos administrativos con las concesionarias, con las empresas, ya no solo la comunidad autónoma, también los ayuntamientos, y todo ese marco normativo es el que tiene que informar y dictaminar el Consejo Jurídico, que es distinto a lo que hace la comisionada de la transparencia o lo que hace el defensor del pueblo. Nosotros estamos, como dice, en la sala de máquinas de la producción normativa y de los actos que toda administración, tanto autonómica como local, tienen que producir en el día a día. Un contrato de basuras, un contrato de suministro de agua, de limpieza. Y luego, todo eso tiene que pasar por el Consejo. Si hay una resolución del contrato y que no está de acuerdo el contratista, está determinado por la legislación administrativa cuándo es preceptivo que intervenga el Consejo Jurídico. Y luego hay otra gran parcela, que es la que usted ha apuntado al principio de la charla, que es la de las reclamaciones patrimoniales, que es absolutamente preceptivo que antes de que una administración atienda o desatienda una reclamación que ha hecho un particular, el 80% de esas reclamaciones suelen ser de materia sanitaria, pero también hay por accidentes de carretera, pues ha salido un jabalí, ha habido un accidente, también hay desde el punto de vista educativo, es decir, pero quien lleva el mayor peso de ese tipo de reclamaciones son las sanitarias. Y ahí también es preceptivo el dictamen previo del Consejo Jurídico. Luego la Administración aceptará o no aceptará la reclamación. Y en cualquier caso al reclamante le queda abierta la vía contenciosa administrativa. Pero normalmente tengo que decir, porque esa es la experiencia, que cuando hay una reclamación sanitaria y es necesario el dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, la Administración suele seguir casi al 100% la opinión del Consejo. Porque eso además da tranquilidad jurídica a todo el mundo, al reclamante, al que tiene que tomar la decisión, y crea un espacio de seguridad jurídica que eso es impagable. ¿Y en qué casos es vinculante las decisiones que adopten ustedes para las administraciones? ¿Es vinculante en algún caso? No son vinculantes, es preceptivo. O sea, es preceptivo, pero no es vinculante. Pero lo que le comentaba es que casi en el 100%, al final la opinión del Consejo Jurídico es la que prevalece. Porque tampoco sería, digamos, muy, desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? muy correcto o políticamente correcto el llevar adelante, por ejemplo, una iniciativa legislativa con un dictamen en contra del Consejo Jurídico. Por eso en la ley se dice que cuando hay después del dictamen del Consejo se hace un decreto, se hace una orden, al final hay que poner oído o de acuerdo con el Consejo Jurídico. Si no se siguen las recomendaciones del Consejo, se dice oído. Pues ha sido preceptivo pedir el dictamen, pero luego la Administración no quiere seguirlo, oído. Y si se siguen las recomendaciones del dictamen, se pone de acuerdo con el Consejo Jurídico. Y tengo que decir, y también se puede ver en el día a día, que prácticamente el 100% de ese tipo de normativa pone de acuerdo con el Consejo Jurídico.
Hay decisiones que tienen que tomar ustedes, bueno, o la administración, mejor dicho, que está obligada efectivamente a consultar y hay también voluntariedad. Las administraciones voluntariamente, sin que les obligue Sí, la efectivamente. legislación administrativa, pueden someter una iniciativa que no adoptar al Consejo Jurídico para, digamos, garantizarse de alguna forma, aunque no lo obligue la legislación. La legislación nuestra, que además en ese caso hay un denominador común con todos los demás consejos consultivos de España y del Consejo de Estado, recoge dos tipos de dictámenes. Los preceptivos, que son los que la ley dice, y facultativos. Y esos son a los que usted se está refiriendo ahora. Hay administraciones que en un momento determinado tienen que tomar una decisión, tienen dudas sobre la corrección o no de esa decisión y entonces pueden solicitar un dictamen facultativo al Consejo Jurídico. ¿Quiénes lo pueden hacer? Pues la comunidad autónoma, los consejeros y los ayuntamientos. Y de hecho, en la memoria de todos los años, recogemos que algún ayuntamiento o alguna consejería ha hecho una consulta facultativa al Consejo. El procedimiento es el mismo, salvo que en este caso no era obligatorio, no era preceptivo hacer la consulta. Claro, cuando hacen una consulta facultativa, normalmente y lógicamente siguen también la doctrina, lo que ha dicho el Consejo Jurídico. Y nosotros muchas veces, pues cuando vemos que llega una consulta, entendemos la dificultad que puede tener esa administración para darle una salida, muchas veces en un ayuntamiento que los medios que disponen desde el punto de vista administrativo, jurídico, etcétera, no suelen ser de la potencia que puede tener el Consejo Jurídico a la hora de elaborar un dictamen. En este área trabajan ustedes intensamente con la Administración, con las distintas consejerías. No sé, repasando un poco ayer la memoria del último año que publicaba el Consejo, no sé si echan un poco en falta una mayor relación con los ayuntamientos, si sería deseable. Porque la mayoría de los dictámenes tienen que ver con departamentos de la Administración regional, sí. Y luego los ayuntamientos creo que alrededor de unos 50... Es que, por ejemplo, en cuanto a reclamaciones patrimoniales que hacen los ciudadanos contra el mal funcionamiento o que el servicio público les ha podido generar un perjuicio, los ayuntamientos no tienen obligación de pedir el dictamen cuando la reclamación no supera los 50.000 euros. La Administración Autonómica sí, quiere decir que un ayuntamiento nos pide preceptivamente el dictamen por una reclamación patrimonial si es más de 50.000 euros y por lo tanto hay menos. Luego, en cuanto a una resolución de contrato de un suministro, de un servicio, por ejemplo, con un contratista y considera la Administración que ha habido un incumplimiento culpable del contratista de ese contrato y el contratista dice que no, antes de ir a los tribunales o de resolver el contrato, tiene necesariamente que pedir el dictamen preceptivo al Consejo Jurídico. Claro, por esa vía sí que entran con más frecuencia dictámenes preceptivos a solicitud de los ayuntamientos. Pero por la otra vía, como le he dicho antes, que son dos grandes conceptos de funcionamiento del Consejo Jurídico, la vía de la reclamación patrimonial es menor el número de expedientes porque es mayor el dinero que se tiene que reclamar para exigirle el dictamen. Y luego estos dictámenes, una vez que estos contenciosos de reclamaciones patrimoniales llegan a los juzgados, ¿sus dictámenes se tienen en cuenta, los tienen en cuenta los jueces? Pues esa es una buena pregunta porque nosotros estamos, en realidad, el Consejo Jurídico, que va a cumplir el año que viene 30 años, porque se creó por una ley del año 1997, 30 años desde su nacimiento, pero empezó a funcionar en el 98. Quiere decir que el año que viene cumple 30 años y el siguiente ya cumplirá 30 años ya andando, como un niño que ya sabe andar. Y en ese contexto, cuando nosotros hacemos el dictamen, la Administración lo sigue o no, pero hemos comentado que en el 90 y tantos % de los casos lo sigue. Hace caso. Claro, si es denegatorio para el reclamante tiene expedita la vía contenciosa administrativa y normalmente, si se trata de una cantidad importante, va al contencioso. Claro, nosotros hacemos un seguimiento de qué hace la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia cuando le llega una reclamación que ha pasado por el Consejo. Y también tengo que decir que, no voy a decir en el 100% porque sería, pero que casi... prácticamente lo que el Consejo Jurídico ha dicho es lo que al final
los jueces en su superior jerarquía e independencia dicen también. Con lo cual eso nos da también un plus de, no iba a decir de autoridad, pero sí de tranquilidad. Hay algunas reclamaciones patrimoniales que me llaman la atención en la memoria, que además les llevan a ustedes a estudios muy concienzudos a la hora de dictaminar. Sin ir más lejos, leí ayer con mucho detalle la reclamación de un ciudadano que había tenido un accidente con un jabalí, lo estábamos citando antes, que había cruzado una carretera y había una reclamación patrimonial, creo que era la Consejería en este caso de Fomento, ¿no? Porque decía que la carretera tenía que estar señalizada o no, y bueno, realmente el dictamen era pormenorizado incluso de cuántos accidentes en ese tramo de carretera se habían sucedido con invasión de animales no controlados en la vía, y al final decían ustedes desde el Consejo Jurídico, le daban la razón a esta persona, porque decían, tenía que haber la administración señalizado con la típica señal de cuidado que hay animales. Efectivamente, es que ese tipo de reclamaciones exigen casi siempre descender al caso concreto, porque no es lo mismo un accidente con un animal que puede venir de un coto que en ese momento ha tenido una actividad cinegética de caza, o bien que pueda no estar vallado siendo obligatorio, o incluso la propia vía tiene que tener unas condiciones distintas si hay o no peligro de intromisión de animales. Por lo tanto, una reclamación de este tipo exige ir al caso concreto. Y como usted ha dicho, ver la frecuencia de accidentes que hay allí, porque si hay accidentes frecuentes, hay una serie de señales de tráfico que son obligatorias por parte del titular de la vía. Que la tiene que poner. Con lo cual, si resulta que ahí no hay accidentes de tráfico habitualmente, no hay obligación de poner la señal de circulación de animales, ¿no? Y entonces ahí la Administración no tendría la responsabilidad que sí puede tener en otras zonas, en este caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, donde el paso frecuente de animales obligaría a poner ese tipo de señalización. Y eso es lo que en este tipo de reclamaciones pues tenemos que centrarnos. ¿Se asesoran ustedes, por ejemplo, cuando llegan las reclamaciones patrimoniales en el ámbito sanitario, que son muchas, tienen algún tipo de asesoramiento porque tienen que pormenorizar mucho y son casos clínicos a veces, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre decimos en nuestros dictámenes que nuestra intervención es jurídica. Nosotros no somos ninguno de especialistas en medicina y tenemos que servirnos de los informes y dictámenes periciales que se aportan al expediente, tanto por el reclamante, si los aporta, que no siempre los aporta, por lo tanto no siempre su reclamación está fundada en un juicio crítico, sanitario o médico, porque no ha aportado ningún dictamen pericial, otras veces sí se hace, y también lo contrastamos con los que aportan la Administración Sanitaria. Y fundamentalmente los que tienen más valor son los de la inspección médica. La inspección médica es un órgano independiente dentro de la Administración Sanitaria donde juzga con criterios científicos la reclamación, lo que ha pasado en la intervención quirúrgica o en el tratamiento. Nosotros lo que no tenemos en este momento procedimental es la posibilidad que tiene un juzgado de lo contencioso de llamar peritajes para solventar un tema concreto si necesitan ayuda científica. Nosotros tenemos que trabajar con lo que el expediente que nos manda la Administración Sanitaria nos llega al Consejo. Y ahí sí que puede haber dictámenes de parte del reclamante y dictámenes siempre hay de la Administración. Hemos repasado la actividad y la labor del Consejo Jurídico de la Región con su presidente, con Antonio Gómez Fairén. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Cada vez que necesiten algo. ¿Te parece que se ha hecho muy corto o muy largo? No sé. No, tenemos ahora la sesión. Que tiene sesión, que tiene que salir. Gracias, Antonio Gómez Fairén.